Hola, buenas tardes. Hace 113 años atrás, en Argentina, Quirino Cristiani dirigía el primer largometraje documental que llamó El Apóstol. Ese largometraje documental era una suerte de documental parodia del que era entonces presidente Irigoyen en Argentina. Poca gente sabe que el primer largometraje documental se hizo en Argentina, incluso aquí mismo poca gente lo sabe. Nos pareció interesante en el FICIP poder abrir un espacio al documental de ficción. Para ello, uno de los jurados que iba a estar presente en Argentina, Unai Guerra, del País Vasco, de San Sebastián, con quien nos conocemos hace bastantes años y nos hemos coincidido por suerte en un par de festivales. Es un animador, experto en animación, y con él conversamos acerca de que, bueno, qué masterclass podíamos hacer mientras tanto en este prefestival, y llegamos a la conclusión, a él se le ocurrió que explorar los territorios del documental de animación o la animación documental era una buena idea. Como hemos hecho con otras clases, por una cuestión de calidad, Unai ha grabado lo que sería su clase, de alguna manera, con lo cual vamos a alargar primero un video con todo lo que sería la clase, ponencia de Unai, y luego terminado esto vamos a poder dialogar con él. Esperemos que lancen el video y nos vemos después. Poco torcido esto, ¿no? Soy un poco maniático de bueno, de la simetría, ¿no? Pero por lo menos que las horizontales estén rectas, ¿no? Más o menos. Es un gran angular y deforme, pero en fin. Eh, Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta pequeña charla que tan generosamente el Festival Internacional de Cine Político de Buenos Aires me ha invitado a impartir. Es una pena que no podamos vernos las caras y interactuar en persona, que es lo que nos gusta, pero bueno, dadas las circunstancias, intentaremos hacer lo más ameno posible y lo más interesante esta conferencia, esta ponencia. Quisiera no solo agradecer, sino también felicitar al festival en su 10º cumpleaños. Sé que no ha tenido una trayectoria precisamente fácil y que esta era una fecha especialmente importante, y que esta situación pues nos ha golpeado
a todos, pero bueno, a algunas personas y algunas entidades especialmente. De todas formas, confío en que en futuras ediciones se pueda celebrar con carácter retroactivo este 10º aniversario, sumándolo a las siguientes ediciones. Es decir, esperamos grandes festejos. Me doy cuenta de que no me he presentado. Mi nombre es Unai Guerra. Trabajo en España como diseñador gráfico y animador desde hace más de 20 años. He trabajado principalmente creando títulos de crédito, pero también haciendo animaciones y efectos visuales para infinidad de programas de televisión, cortometrajes, largometrajes, documentales, ficciones. Bueno, tengo un recorrido bastante extenso y es por ello que he decidido hablar de algo que me apasiona, que me interesa y que me da la sensación de que encaja muy bien con el espíritu de este festival, que no es otra cosa que el documental de animación. Un gran desconocido, salvo por pequeñísimas excepciones que en taquilla o a nivel promocional han funcionado muy bien, pero del que hay absolutas obras maestras totalmente desconocidas. Lo he titulado Una excursión a territorios del documental animado porque no quiero hacer una retrospectiva histórica ni remontarme a los inicios del documental animado. No quiero moverme del siglo XXI. Vamos a hacer una revisión de algunos títulos que simplemente bajo mi criterio personal considero que bien por la técnica, bien por la temática o bien por las circunstancias en las que han sido realizados tienen interés, y lo que he procurado fundamentalmente es que sean obras poco conocidas. Aunque hayan sido premiadas en festivales especializados en el género o hayan tenido un recorrido dentro de lo que cabe exitoso, voy a intentar hacer una recopilación de obras que no han llegado al gran público, obviando aquellas que en los últimos años sí han tenido repercusión internacional. El motivo por el que estoy dando esta pequeña conferencia es que yo fui invitado como miembro del jurado al festival. Por la situación actual ha sido imposible, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Cada uno protegiéndonos en nuestro refugio particular de la mejor manera que podemos de este ente que nos amenaza. Y bueno, por lo menos seguimos hablando de cine y de las cosas que nos interesan. Así que, sin más, agradeciéndole al festival esta oportunidad, esa invitación y deseándole un futuro largo y prometedor, vamos a dar inicio a esta sesión. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Y vamos a comenzar con una contradicción, ya que he dicho que no vamos a hablar de obras anteriores al siglo XXI y vamos a comenzar con unas piezas que casi rozan el siglo XIX, pero que al mismo tiempo son de tremenda actualidad, como luego veremos. Se tratan de un conjunto de películas de corta duración que el Instituto Valenciano de Cultura ha restaurado recientemente. Eran unas películas en forma de anillo que se utilizaban como un juguete infantil, reproduciendo en bucle escenas cotidianas de la época, por lo cual es indudable su valor documental. Pero lo que personalmente más me llama la atención es el vínculo directo, la inmediata familiaridad que tienen
con los GIFs animados tan en boga a día de hoy, que tanto se utilizan en la mensajería instantánea. Esas pequeñas animaciones en bucle, pues vemos que no tienen nada de nuevo, sino que ya al final del siglo XIX se estaban utilizando en juguetes infantiles como la linterna mágica, el zootropo o el kinetoscopio, ¿no? Que son todos sistemas de animación rudimentarios, pero que tienen ese valor de precedente al cine de animación. La colección de la que dispone el Instituto Valenciano de Cultura proviene principalmente de Alemania, ya que en el siglo XIX la ciudad de Nuremberg fue uno de los centros principales de fabricación de este tipo de juguetes. Estas piezas, antes de ser restauradas, fueron llegando a lo largo de los años al Instituto Valenciano mediante donaciones particulares principalmente. Se cree que el origen de la mayoría de ellas son alemanas, pero hay conocimiento de que algunas son francesas y hay muchas que son difíciles de catalogar debido a su antigüedad. En cualquier caso, recomiendo echar un vistazo a la web del Instituto Valenciano de Cultura porque hay material muy interesante. Y nos hemos ido a principios del siglo pasado para tomar impulso, pero ahora ya vamos a dar el salto al siglo XXI, del que no nos moveremos en lo que queda de charla. La siguiente pieza que vamos a ver se titula A Conversation with Harris y trata de la experiencia de un niño de 11 años que ha emigrado a Estados Unidos tras vivir el conflicto bélico de los Balcanes, un niño bosnio que cuenta en primera persona las atrocidades que vivió durante la guerra. La técnica empleada por la autora, que es una profesora de animación en la universidad en California y en diversos lugares de Estados Unidos, además de ser una especialista en el género del documental de animación, como decía, la técnica que escoge la autora para representar estos recuerdos del niño es la técnica de pintar sobre cristal. Y es una técnica que se adecua muy bien a unos recuerdos no muy definidos del niño, sino que forman parte de su subjetividad y de su yo interior. Y enlaza muy bien esta técnica con esa realidad subjetiva, ya que por un lado la pintura sobre cristal no tiene una definición muy precisa y por otro lado, a la hora de animar una pintura sobre cristal, el hecho de dibujado, borrado, redibujado, borrado, porque al final cada fotograma se traza sobre el cristal y con una cámara cenital se va tomando fotograma a fotograma una fotografía de cada dibujo como si fuera un stop motion. Y ese proceso de dibujado y borrado va generando una especie de indefinición, de bruma, de mancha no del todo reconocible, que vincula muy bien estéticamente la narración del protagonista. Es decir, esa bruma, esa niebla, esa indefinición de los recuerdos se retrata muy bien empleando esta técnica de animación. I was scared when I went on a big plane. When it took off, I was looking from the window. It went so fast. My stomach was going around, and I saw Greenland. It was very interesting because of the ice. There were so big ice cubes. Then we landed
in New York. I was looking from the window at New York City. I was hoping to see the Statue of Liberty, but I didn't. Are you angry at Serbs because of the war? I am, because many of my family died, and everything was destroyed in the war. My aunt was living with her. They pushed my aunt to the side and hit my grandma, but she was okay after that. Then she went to the hospital and she died in the hospital because of that. What would you do if you could meet the people who did that? I will put them in jail. What did you say to them? Well, why would they hit old people or kill people? My grandma wouldn't go from her house, but when the Serbs came, she had to go, and there were many people that stayed, and they all were killed by them. And then they would dig a hole in the ground, put them all in there, and no one would know they were killed, but then after a time the bones would come out and they would notice that there was something. Es una pena que no podamos ver todas las obras en su totalidad, sino fragmentariamente, pero es que si lo hiciéramos así, esta charla se nos iría a 4 horas, probablemente. De todas formas, sí que al final de la charla colocaré los enlaces correspondientes a cada una de las obras, ya que la mayoría se pueden consultar online, para que así el que tenga interés pueda hacerlo. Esta técnica de utilizar la animación para ilustrar pensamientos de los protagonistas en primera persona o recuerdos es un recurso narrativo recurrente. Veremos varios ejemplos de este tipo en los que hay una voz en off de una persona relatando sus recuerdos, su biografía, capítulos de su vida, y los realizadores han empleado la técnica del documental de animación para ilustrar estas evocaciones, ya que por un lado evita el problema de localizar documentos históricos en archivo que se adecúen a lo que se está narrando, pero por otro lado, porque la técnica de la animación puede vincularse de una manera mucho más directa a ese pensamiento subjetivo, a esa idealización de los episodios históricos o biográficos de los protagonistas. Ya lo veremos en sucesivos ejemplos. Sin ir más lejos, el siguiente ejemplo que vamos a ver recurre un poco a la misma forma de narrar esos recuerdos, pero en esta ocasión lo que emplea son los dibujos que durante 40 años la protagonista fue realizando a modo de diario para relatar su vida bajo el comunismo, tanto en Letonia, su país de origen, como en Alemania. La protagonista, Irina Pilke, contaba con 80 años en el momento en el que se realizó este documental, y conservaba cientos de cuadernos repletos de dibujos en los que retrataba anécdotas y vivencias personales, con la particularidad de que ella se retrataba metafóricamente como un pequeño pajarito en todos sus dibujos. En el año 2007, cuando el realizador decide hacer este documental, ella contaba con 80 años y él, Edmund Jansson, de origen letón, lo que hizo fue entrevistarse con ella, de forma que esas entrevistas
funcionan como voz en off del documental y lo que vemos son los dibujos de la propia Irina puestos en movimiento por el director. Cabe destacar que esta obra se considera el primer documental animado de la historia fílmica letona. Sin más, vamos a ver un fragmento de Little Bird's Diary del 2007, dirigido por Edmund Jansson. Zīmēju dienas grāmatu no 45. gada. Un tagad man gadījās tās dienas grāmatas iedot mūsu kinovīriem, un tie grib taisīt multiku no tā, multfilmu. Priekš jums tā grāmata ir bilžu grāmata, priekš manis tā ir dzīve. Tūkstoš 942. gadā mūsu ģimene aizveda uz Vāciju. Kāpēc viņus daži ņēma, dažus to es jums pateikt nevaru. Man bija toreiz 15 gadi, par politiku es neinteresējos. Bijām Dienvidvācijā, tad tēvu paņēmu uz kaut kādiem darbiem vēl tālāk, un mēs palikām ar mammu vienatnē. Bet es nezinu, viņi laikam domāja, ka tas būtu kaut kāds princis uz baltā zirga, nezinu. Tikai es negāju līdz galam. Es aizbēgu kaut kur Revolūcijas ielā vai kaut kur tā, kad varēju tā nemanīti aizbēgt. При мне кончилась Британская империя, да-да, при мне. При мне кончилась Французская империя, при мне объявилась Родезия и кончилась ЮАР, при мне кончилась, развалилась Югославия, и что еще печальнее, СССР кончился при мне. И Великая Индия кончилась при мне, и ГДР кончилась при мне. Una maravilla de poema visual. Vamos a saltar ahora hasta el año 2013 con una obra de un autor muy conocido, el francés Michel Gondry, archipremiado, publicista, con vídeos musicales conocidísimos a sus espaldas, e incluso películas, largometrajes de ficción muy celebrados como Olvídate de mí, La ciencia del sueño, etcétera, siempre con un enfoque particular, muy creativo, tiene un sello personal bastante reconocible. En este caso es una obra pequeñita, poco conocida de él, en la que intenta plasmar con sus recursos gráficos, ya que él es un experto también en diseño gráfico y en técnicas audiovisuales, intenta traducir a su propio lenguaje visual con el objetivo de comprender y de aclarar en su mente una serie de entrevistas que tiene con el filósofo, lingüista, semiólogo, en fin, con el sabio Noam Chomsky. Utiliza diferentes técnicas como el dibujo a lápiz y tinta o el stop motion
pero también cosas más especiales como el uso de serografía o la aplicación de diferentes técnicas de animación por ordenador, otorgándoles siempre una estética infantil, naif, para ubicarle dentro de su dificultad para comprender y abarcar la profundidad y la densidad de las enseñanzas del maestro. Y esta es otra de las funciones del cine documental de animación, la capacidad de servir como terapia al autor, como una herramienta para obtener fines personales, conocimiento personal, e incluso eso, como un arte sanador que sirva para exorcizar demonios interiores o, como en este caso, para familiarizarnos y intentar comprender de mejor manera conceptos complicados. Vamos a ver, el título no lo he mencionado. Es curioso porque es un título que mantiene a su vez un diálogo con la obra de Chomsky. Se titula ¿Es el hombre que es alto feliz? ¿Is the man who is tall happy? Vamos a ver el tráiler comercial de la obra. How do we identify something as a tree? You plant a tree, it grows. You cut a branch off it, and you put that branch in the ground. I suppose it grows and becomes exactly identical to the original tree. Is that new one the same willow tree? Why not? It's not so simple. As you can see, I felt a bit stupid here. Why should we take it to be obvious that if I let go of a ball, it goes down and not up? Learning comes from asking, why do things work like that? Why not some other way? The world is a very puzzling place. If you're not willing to be puzzled, you just become a replica of someone else's mind. Visual experience is just stimulations of the retina, but we impose an extremely rich interpretation of it. We see the world in terms of trees and dogs and rivers and so on. But then the question is, well, what are those concepts? People are just not satisfied to think, I go from dust to dust and there's no meaning to my life. What makes you happy? I don't really think about it much. Interesante, ¿verdad? Y Michel Gondry siempre dándole esa pincelada de humor a todo lo que hace. Bueno, quizá alguien de los asistentes ya conociera esta pieza porque siendo la más desconocida del autor, ha tenido un recorrido bastante importante, ha estado en Sundance, ha estado en grandes festivales. Pero aún así es una pieza muy poco conocida para ser un director tan relevante. Vamos ahora al año 2016 con una pieza titulada Ungvar, o como sea que se pronuncie, porque creo que es de origen húngaro. De hecho, es el nombre de un barco húngaro que en la Segunda Guerra Mundial fue adquirido, o bueno, más bien fue obligado a unirse a las fuerzas navales del ejército nazi, como todos la flota no solo militar, sino mercante. Y ese es el caso del abuelo del director, que trabajaba como camarero en uno de esos barcos mercantes que fueron incorporados a las Fuerzas Armadas Nacionalsocialistas alemanas. He seleccionado esta pieza no porque particularmente la historia sea especial, porque hay mucho documental sobre esta línea de trabajo, sino porque me gusta mucho la presentación que hace el propio director,
que lo leeré luego. Y también por romper un poco con lo tradicional y con lo que estamos viendo hasta ahora de utilizar el recurso de la voz en off para acompañar a las ilustraciones. Esta pieza omite la utilización de la voz en off, otorgándole un carácter más cinematográfico, más de ficción, más de película al uso. Y se permite al mismo tiempo utilizar elementos fantasiosos, metáforas que el autor vincula con aquello que le narraba su abuelo de sus aventuras en aquel navío. Las declaraciones, voy a intentar traducirlo en directo, dice algo así como: esta es la década en la que los testigos de la Segunda Guerra Mundial morirán. Todo lo que vieron, todo lo que vivieron, a partir de ahora puede fácilmente fundirse en la ficción. En 1941, Hungría envió sus barcos a Alemania, donde los alemanes los necesitaban. Estos barcos previamente sirvieron con objetivos comerciales o militares, pero aquellos comerciales fueron convertidos al uso militar. Uno de esos barcos se llamaba Ungvar y aquel joven camarero lleno de ilusiones y de esperanza y de ganas de aventura era mi abuelo. Reichnam. Schöne Nigase nicht. Souvenir. Souvenir. Das ist ein für Platz. Körperheit. Da ist gesagt, ich lass nicht. Das ist so.
töltsük, ami 20 év előtti keserves tapasztalataink tanúságait, hogy színes részükkel valljuk, és ha kell, meg is harcoljunk ezért a meggyőződésünkért. Téged magad vertek, engem karagással. Megmondom neked, akik meghaltak, azokat a tengerészeket. De verdad que he intentado editar para resumir, de alguna manera, reducir el metraje de esta pieza y me he dado cuenta que el montaje es tan matemático que no sobra ni un segundo de ningún plano. Así que haciendo una excepción, lo he dejado en su totalidad, completo. Incluso
los créditos finales, esa secuencia con imágenes reales del abuelo, tiene su interés, así que lo hemos dejado tal cual. La siguiente pieza es un documental de animación del año 2017 titulado The Driver is Red, el conductor es rojo, ubicado en la Argentina de los años 60. Es una historia policíaca de espías, pero con fundamentos reales y documentados. Es decir, es un documental sobre un agente secreto llamado Zvi Aharoni, que se dedicó a la caza de nazis en la posguerra. Una cosa que me llama la atención de este documental es que aúna de alguna manera, según las declaraciones del propio director, las dos vertientes que hemos visto hasta ahora. La del documental introspectivo realizado por motivos interiores y la del documental historicista revelador de realidades ya ocurridas. Digo esto porque Randall Christopher es un estadounidense que en la época que hizo el documental tendría 40 y pocos años. Declara que a él no tiene ningún vínculo ni con el judaísmo ni con relación directa con nada vinculado a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se dio cuenta de su absoluta ignorancia en cuanto a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Nadie le había hablado en la escuela del Holocausto, ni de Hitler, ni de la historia reciente europea. Bueno, ahí podríamos hablar de los déficits de los sistemas educativos en tantos países, pero ese es otro tema. Entonces, este director de cine, que antes había hecho alguna peliculita de animación pequeña, se embarca en un trabajo de investigación por interés propio y dio con esta historia y la consideró ideal para trasladarla al mundo del documental animado. Y por otro lado, resulta reseñable también la técnica utilizada, ya que prácticamente está realizada por él solo, con un estilo gráfico muy de boceto a mano alzada, casi apuntes al apuntes al natural, que posteriormente los anima en técnicas de postproducción. Y eso es, ¿no?, un minimalismo absoluto y una eficacia brutal a la hora de contar la historia. Quiero decir, me parece un ejemplo maravilloso para paliar estas dificultades que hemos tenido muchos en épocas de confinamiento, ¿no?, de no disponer de posibilidades de salir, de rodar, de filmar, de fotografiar. Bueno, pues este muchacho, con una plumilla y poco más, se ha hecho un documental animado así de interesante. My name is Zvi Aharoni. It was Argentina, 1960. I had been looking for Ricardo Clement for a long time. The first clue came from a blind man named Lothar Hermann, who claimed to know the address where Clement lived with his family. I met with him, and after speaking with him, I took out an Argentine banknote and cut it in half.
I gave one half to Herman and kept the other half. I said if anyone came to him asking about any of the things we had discussed, they needed to produce the other half of the banknote. Otherwise, don't trust them. I went to the address in Buenos Aires, which the blind man had claimed was the residence of Ricardo Clement and his family. It turned out to be a shabby little house in a rundown neighborhood, and I thought to myself, there's no way Ricardo Clement would live in a place like this. I had to start thinking that perhaps Ricardo Clement was not the man I was looking for after all. To make matters worse, I found out the family had just moved 3 weeks previously. But then something happened that told me I was on the right trail. When I went to inquire about the forwarding address left by the family, I was told the family explicitly left no forwarding address. Who doesn't leave a forwarding address? Unless they don't want to be found. I followed the trail further into the dusty outskirts of Buenos Aires to a little no man's land where there weren't even official property lines on record. There I found a tiny house with no electricity and no running water. I was convinced Ricardo Clement lived there. What was it going to be like when I finally saw him? On April 27th, I left my car about a mile from the house and walked to a railway embankment about 100 yards from the area. At 7:40 p.m., the 203 bus from San Fernando pulled up a couple blocks from the house and a single passenger got off. It was Ricardo Clement. Tonight, tell your family you love them. Hug your kids. Hug your spouse. You see, I don't have much family left. Almost all of them were killed. Only me, my brother, and my mother survived. We were on the last train out of Germany. The Third Reich had taken away all the property of the Jews, expelled them from public life, and forced them to emigrate. We knew where it was all headed. Adolf Hitler had galvanized the hatred of the whole nation. His henchman, Heinrich Himmler, devoted his life to wiping out all the Jews, calling it a page of glory in our history. Reinhard Heydrich, who they called the man with the iron heart, organized the first killing squads. Then at the Wannsee Conference, he formalized the plans to expand the murders on a massive scale. Joseph Goebbels constantly fueled the fire with propaganda. There was even a foremost authority on the Jews in the Third Reich, Adolf Eichmann, who engineered the whole system of extermination, transporting millions to the killing centers. There were places like Treblinka, which covered over 30 acres, and there were no prison barracks. There were no labor yards. Everyone getting off the train at Treblinka was killed immediately. 15,000 people a day, men, women, and children, sent straight to the gas chambers. In the end, they killed 6 million Jews. And yet, one day, it was all over. Just like that. The Nazi Third Reich, that was supposed to last 1,000 years, crumbled. The war broke out in 1939, and in 1945, Adolf Hitler bit down on a cyanide capsule, put a gun to his temple, and blew his brains out. In that same bunker, Joseph Goebbels killed all 6 of his children, then killed his wife, then killed himself. Reinhard Heydrich was killed in Czechoslovakia. Heinrich Himmler went on the run, posing as a lower officer, and when he was discovered, he bit down on a cyanide capsule and dropped to the ground. The architect of the Holocaust, Adolf Eichmann, fled to Austria and got a job as a lumberjack. Eventually, through the rat lines, he got a fake passport and fled Europe. And in 1950, he arrived in South America with a new home, a new job, and a new name. And that name was Ricardo Clement.
documental continúa durante casi un cuarto de hora relatando magistralmente toda la operación, cómo le atrapan, lo llevan, los planes que tenían trazados en caso de que ocurriera alguna adversidad, hasta que lo sacan de Argentina, lo llevan a Israel, donde lo juzgan y finalmente le condenan a muerte. No pone en tela de juicio los métodos del Mossad, pero bueno, es una opción del autor. La siguiente obra que vamos a ver, y ya hasta el final de la charla no vamos a tocar más este tema recurrente de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, porque creo que ya lo hemos visto bastante. Es una obra de tintes similares a esta, que pude ver por casualidad en un festival al que fui invitado también. Es una obra, el director es español, su nombre es Víctor Suárez Ballesteros y la dibujante es Marta Torres García. Es una obra del año 2018, bastante reciente, y surge de una entrevista con un refugiado sirio en uno de los campos de refugiados de Grecia. Una vez más, sobre la locución, la grabación de la narración de los recuerdos de las situaciones vividas por el protagonista, con muy pequeños recursos, básicamente ilustraciones a mano, muy sencillas y animadas de una manera tan poco elaboradísima, consigue, yo creo que de una manera muy eficaz, trasladar al espectador a esa situación de desamparo que se ha vivido en Siria estos últimos años y se está viviendo desgraciadamente a día de hoy también. Vamos a ver Brothers in Syria. Really, it was a dangerous work because I lose my brother in this work, because I have been working with my brother in the beginning, and in one time when we're going to one place after the bombs to save the people, to help the people there, when we arrived in this place, we just heard the bombs, the second bombs, it's coming. And we cannot in this time to do anything, just to run away. I don't know. I start to run to one side, and my brother to another side, and my friends, my team, to everyone, just to run away, because we don't know the bombs it can be, which place. Siento mucho tener que cortar de forma tan abrupta esta pieza, pero es que se nos está echando el tiempo encima. Tenemos un espacio delimitado por la organización y quiero hacer un repaso a un par de obras más antes de consumir el tiempo que tenemos. Como he dicho antes, pondremos los enlaces para el que tenga interés, que pueda ver todas las obras en su totalidad. El siguiente cortometraje que vamos a ver probablemente sea el más delicado de los que hemos mencionado hasta ahora. Es una obra comisionada por el New York Times, el periódico, a un matrimonio de cineastas que tuvieron la desgracia de perder a una hija por un accidente fortuito. Básicamente le cayó un ladrillo de un edificio, una pieza de mampostería, y acabó con su vida.
15 meses después tuvieron un segundo hijo y esta pieza de animación relata la dificultad de contar a ese niño la presencia de una hermanita ausente. Y esto lo hacen principalmente utilizando una voz en off del propio padre y director al mismo tiempo de la obra audiovisual, pero también valiéndose de una amalgama de técnicas de animación diversas, generando un universo muy particular, evitando en todo momento la aparición visual, física de la niña muerta. Y esto enmarca en el asunto que ya hemos comentado del cine de animación terapéutico, pero está enfocado de una manera que indudablemente tiene ese valor, pero tiene un valor añadido. Tiene ese pozo de voluntad de legado, de depositar una experiencia dolorosa sin sentar cátedra y compartirla con la audiencia. Es una cosa muy particular, muy fina. Yo cada vez que lo veo se me pone la carne de gallina y aunque no la vamos a poder ver en su totalidad, sí que recomiendo que se investigue y se explore un poco. Además hay un making of muy interesante con una multipantalla en la que se habla incluso de la generación de la banda sonora con diferentes instrumentos. Vale la pena escarbar un poquito porque es una pieza encantadora. In August, our son, Harrison, celebrated his 3rd birthday. He's our 2nd child, and yet we've never parented a 3-year-old before. Because Harrison has an older sister who never turned 3. An older sister he'll never meet. 4 years ago, my daughter Greta was sitting on a bench on the Upper West Side of Manhattan with her grandmother when a brick fell from an 8th-story windowsill and hit her in the head. She never regained consciousness. She was 2. When Harrison was born 15 months later, I became a father to both a living child and a spirit. One child on this side of the curtain, and another whispering from beneath it. Greta became our reference point for Harrison's every move. We compared their sleep habits, their behavior on the playground, their first words, and their first tantrums. We loved how they were different from each other and how they were similar. But only until Harrison was 2. Now that he's 3, we're in uncharted territory. It is a bittersweet thing, watching him reach milestones that Greta didn't. Potty training took on the momentous feeling of an unknown country. His sister never got that far. Sometimes, watching Harrison grow, I'm reminded of how little we'll ever get to know about Greta. Harrison's personality is a public fact. He smiles wider and cries louder than any other child in the neighborhood. But Greta's own tendencies and quirks remain only in her parents' memories. Once, she was a person, imposing her will on the world. Now she is our lonely, private fact. Y
tras una obra tan conmovedora como esta, vamos a intentar acabar con un poquito más de alegría, viendo un fragmento de un episodio de los 6 que el canal italiano La Sette encargó a Michele Rec, que es un dibujante de cómics italiano, cuyo personaje más famoso es Zero Calcare, que en Italia es archiconocido, es prácticamente un héroe nacional. El cómic ha sido traducido a multitud de idiomas, en español por supuesto, y recomiendo el que no lo conozca lo revise, porque el sarcasmo, la crítica social, el retrato de una sociedad contemporánea está plasmado brillantísimamente, tanto en los cómics como en esta serie de animación. Fueron 6 episodios, el 1 de mayo se emitió el último, concluyendo con la fase extrema, la fase 0 del confinamiento, y cuenta con muchísimo sentido del humor, anécdotas absurdas a las que en esta situación de confinamiento, de normas sanitarias y restricciones, el autor, como muchos de nosotros, nos hemos tenido que enfrentar. Veamos un trocito de Re Bibbia Quarantine. Oggi sono andato a fare la spesa qua a Re Bibbia. C'è sta un'ora di fila perché si entra contingentati a 1 metro di distanza, eccetera. Io già ci avevo provato ieri, ma dopo mezz'ora mi era finita la batteria del cellulare. Ho pensato, madonna mia, 2 ore di fila senza cellulare, piuttosto vado a leccare tutte le maniglie dello Spallanzani. Quindi stavolta mi sono portato la power bank. Appena arrivo devo baccagliare subito con uno che mi comincia a dire: se me dai 20 euro faccio la fila al posto tuo. Sì, mo 20 euro, porco due, più dell'insegnante, non faccio in tempo a finire di formulare un pensiero intelligente sui nuovi lavori al tempo del coronavirus, che sento un botto enorme. Sono 2 che hanno intruppato dentro al parcheggio del supermercato. D'altronde a Roma è così sti giorni, la gente guida come se sono rimasti solo loro nel deserto, tipo Mad Max o Cani il guerriero. Non sento che si dicono, ma vedo che quello che scende è tutto stupito, gli starà a dire roba tipo: scusate, non pensavo ci fossero altri sopravvissuti, formiamo una comunità, stiamo uniti. Però vedo che fanno il CID, ma stanno in difficoltà perché lo devono fare a 1 metro di distanza se stanno in PK, ma intanto arriva una signora vecchissima, c'ha tipo 85 anni, che si porta appresso un pischellone di 200 kg, che mi sa che non c'è sta tantissimo con la capoccia, e fa tipo: non so chi lasciarlo, sa, non vengono gli assistenti sociali sti giorni, quindi a signor gli dicono: eravamo passata tranquilla, eravamo passata senza problemi, ma avevamo dietro invece borbotta una roba tipo: secondo me se affittano, io sto pischellone già l'ho visto con Arta, se affittano penso un po' alla fila, te dico. Comunque non penso che fosse vero, penso che era complottista e che il figlio fosse effettivamente il figlio della signora. Mentre la signora scala la fila, vedo davanti che c'è sta l'amica mia che disegnerò come una teiera, perché c'ha la forma di una teiera. Non la posso andare a salutare però, perché c'è sta quella davanti a me che sta in paranoia, dice che stiamo avvicinando a tentato omicidio. Allora gli scrivo su WhatsApp all'amica mia e dico: oh ciao, ma hai visto che macello? Ma da quanto tempo stai infilati? Ma come va? E lei per fortuna però mi risponde serena: ma come va? Va una merda, lavoro tutto il giorno, la sera sto rinchiuso in 20 metri quadri con mia nonna, mia madre, mio fratello, che siccome non può pippare, si alcolizza a casa, spacca tutto, mia madre piange, mio padre si può ammazzare, c'è pure una sola TV a casa. Questa cosa mi fa ripensare agli appelli dei VIP che dicevano: state a casa, è bellissimo stare a casa, stai a casa se stiamo così bene, stiamo a casa tutti, chi ci ammazza a casa? E penso che forse sarebbe più onesto di la verità, tipo: ragazzi, state a casa se no morimo, se no ingolfiamo tutte le terapie intensive e morimo, capite? Dovete stare a casa, porco due, state a casa se no crepiamo. Questo mi sembra più onesto di dire: no, che bello se tagliamo tutti. Comunque alla fine è il turno mio, io arrivo, non mi farò mai più sta fila, quindi ho deciso che mo mi compro tutto il supermercato, tutti i barattoli dei ceci che ci stanno mi porto a casa io. Ma non lo so perché stamattina mi sono svegliato in fissa con questi ceci, mi pareva il legume post-apocalittico perfetto, perché se stai a casa non ti fa scorreggiare come i fagioli, è perfetto. E invece i ceci sono finiti. Sta roba mi lascia un attimo smarrito, non so che fa, ma sento subito una voce: veloce la spesa, più veloce con la spesa, fate le spese veloci, se no vi mettiamo un tempo. Me ha costado subtitular esta pieza a la velocidad que habla Zero Calcare. Pero bueno, hemos llegado al final de esta charla. Quisiera pedir disculpas por la paupérrima calidad de esta webcam. Estalló la pandemia y yo no tenía ningún dispositivo de grabación, de autograbación. Y bueno, eché mano de una caja
tenía para tirar a la basura y encontré un aparatito que, bueno, me está sirviendo en estos momentos. Pero bueno, lo importante es que se escuche bien, micrófono sí tenía, y sobre todo que se hayan visto bien las piezas de animación. Sin más, espero que haya sido de su interés. Ahora se abre un espacio para el coloquio y atender cuestiones que pueda tener la audiencia. Estoy encantado de poder charlar con ustedes y nada, que espero que nos podamos ver pronto, cara a cara, en persona, y salud, sobre todo mucha salud. Hasta pronto. Estamos todos, ¿no? Bueno, eso parece. Ahí estamos. Gracias. Hay Unai, al final te veo así, por lo menos de esta manera, hablando. Por lo menos en Qué directo. emoción vamos a tener teniéndote acá en persona. Pero bueno, por lo menos una joyita acabamos de tener. Por lo menos maravilloso lo que acabo de ver, de escuchar. Gracias. Y ya que bueno, mira, la pantalla tuya quedó perfecta con la temática, quedó excelente. Así que, No, de hecho, no, la verdad que es una joya tener a Unai acá, porque no, es un momento. era uno Veo de que hay nuestros un jurados reflejo que venía. extraño y es que tengo colgando aquí unos auriculares. Ya, eliminé un artefacto visual. Unai, yo antes de dejarte en mano de Liliana, que será tu moderadora, nada, hace mucho que no nos vemos cara a cara. Creo que la última vez fue en Brasil, ¿no? En el festival. Así fue, Nada, tenía la ilusión, obviamente, de que vernos aquí con vos como jurado. En algún momento lo lograremos, no sé si haremos un 2020, 2021, 2023, 2024, todo junto, cuando nos dejen salir. Pues bueno, nada, hermosa tu presentación, gracias por todo el aporte, y nada, te dejo en manos de Liliana, y ahí vamos. Lo mismo digo, Miguel. Yo la quería... Me despido de Miguel, gracias por tus bellas palabras. Te echo de menos, amigo. Espero que podamos compartir una cervecita por lo menos en algún otro lugar del mundo y a ser posible en próximas ediciones del Festival de Cine Político. Buenísimo. Bueno, no sé, a Lili no la conocía. Lili Así será. Adelante. Lili Romero es una animadora, una directora de animación, digamos, de las pocas que hay. Tiene una trayectoria muy fuerte, viene de la pintura, y no sé si has visto ha empezado con la pintura, ¿no, Lili? Y después, bueno, junto con Norman, han seguido el compañero de Lili, que han hecho muchas coproducciones, codirecciones, batalladores, cosas hermosísimas. Y bueno, por eso un poco habíamos pensado de dejarte en las manos de ella, para que hablen entre ustedes. Y bueno, hay muchísimos animadores que están siguiendo en distintos lados, porque están escribiendo, que están... Bueno. Están mirando lo que hay, que bueno, esperan que el año que viene, o a fin de año, el año que viene, podamos hacer la 10ª edición, y que podamos hacer un encuentro fuerte con toda la gente de animación, que acá está ávida, digamos, siempre de encontrarse y mostrar sus trabajos y ver los trabajos de otros. Pero la verdad que tu exposición fue excelente.
bueno, muchas gracias. De hecho, sí, Argentina es un punto de referencia, sobre todo en los últimos años en cuanto a animación. Digo, en los últimos años, después de la presentación que ha hecho Miguel Mato sobre este Quirino Cristiani, que yo desconocía, y resulta que es el padre de todo, el superpadre, el abuelo de la animación, ¿no? Y es argentino. Así que nada, Liliana, encantado de verte en ahí nos persona. encontramos con En Lili persona, bastante entre con todo comillas. el tema todo el tema de Quirino y de Quirino Cristiani. Bueno, después hay también unos documentales hechos el año pasado, el anteaño presentaron en Rosario el documental sobre Quirino. Pero bueno, lo terrible de la obra de Quirino es que se quemó. Se incendió, quedaron muy pocas cosas, que algunas... ¿Qué? No, que en el documental que estaba contando Clara hay como una reconstrucción de toda una parte porque la película es recorte por sustitución. Entonces es una técnica súper artesanal, hicieron toda una reconstrucción, o sea, está muy interesante también. Bueno, pues para la próxima ya dije que hay material como para hacer una sesión de estas a la semana. Sí. Así que para próximas sesiones apuntamos a Quirino Cristiani como personaje importante en el panorama de la animación. Igual lo que quería mencionarte es que me pareció increíble la selección que hiciste de estos documentales, porque primero se ve como muy poco documental animado, y por otro lado también las cosas que llegan son como con técnicas como mucho más complejas, o sea, son documentales con rotoscopía o con una producción mucho más grande, donde uno lo ve y dice, wow, es como abrumador, ¿no? O sea, el nivel de producción que tienen, el tiempo de producción que tienen, y lo que vos presentaste son técnicas como más accesibles, ¿no? Uno le dan ganas de decir, uy, mirá cómo lo hizo, ¿no? Y que la gente empiece como también a ver otra técnica dentro de la animación, ¿no? Que no es solamente, digamos, las producciones de los grandes estudios, sino que hay gente trabajando con equipos más chicos, con menores recursos, y no por eso menos interesante lo que cuentan, ¿no? O sea, te felicito, me encantó, fue un panorama súper, súper interesante. Pues me encanta que hagas esta observación, porque no lo he comentado en la charla, pero sí que uno de los criterios de selección de las obras ha sido el ubicarnos en esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? El poder poner como ejemplos de obras que ya se han realizado cosas que podríamos estar haciendo nosotros en nuestros confinamientos particulares, ¿no? Y sí, está muy bien visto porque uno de los criterios, básicamente sin reflexionarlo previamente, pero a posteriori, ya una vez que envié la conferencia, me di cuenta de que había seguido básicamente 3 criterios. Por un lado, a título absolutamente subjetivo, obras que yo consideraba imprescindibles para mí, desconocidas o asequibles para un público que tuviera un interés particular, pero no al público masivo, que a mí me hubieran tocado, golpeado de alguna manera, bien por la técnica o bien por las circunstancias en las que estaban hechas o por la narración. Y ese es un primer criterio que al inicio dije, bueno, pues a mi gusto, como tuve libertad absoluta, que fue maravilloso, me dijeron, haz lo que quieras, pues ese fue como el primer impulso. Voy a hacer algo una selección de lo que a mí más me ha gustado de lo que he visto en los últimos años. Pero sí que casi instintivamente dije, me está interesando también por charlas con amigos cineastas, Miguel, entre otros, y que me compartían esta dificultad de poder hacer cualquier cosa en este periodo de encierro. Y dije, ¿por qué no irme un poquito también a seleccionar dentro de esas obras que a mi juicio son interesantes? Vamos a recurrir a aquellas que técnicamente sean asequibles para cualquiera en su modesto lugar de trabajo, con un
hemos visto, ¿no? Incluso obras que con una plumilla y una cámara de fotos se podrían haber hecho perfectamente. Y ese fue uno de los motivos por los que hemos incluido en esta selección algunas de esas obras, como muy bien has observado. Buenísimo. Y tengo una consulta. ¿En España en particular o en Europa en general hay apoyo especial a lo que es el cine animado documental o en realidad no y es como cualquier otra película o como otro documental? En cuanto a difusión, ¿te refieres? Incluso a acceso al público. Sí, en cuanto a difusión y en cuanto a subsidios, ¿no? Bueno, ayudas al documental. De financiamientos, ese tipo de cosas. Sí, el tema varía año tras año, porque aquí hay bueno, concretamente en la región donde yo vivo, sí que hay bastantes ayudas, bastantes entre comillas, pero bueno, es un sector que tiene cierta protección, sobre todo en el terreno del cortometraje. Hay unas ayudas del gobierno vasco, por supuesto, no alcanzan a todo lo que se realiza y por supuesto, el criterio pues siempre es discutible, pero eso creo que jamás se puede llegar a un criterio que satisfaga a todo el mundo, ¿no? Porque en base a que hay un jurado cada año que toma unas decisiones, etc. Hay una particularidad en el País Vasco, que es el programa Kimuak. El programa Kimuak no es una ayuda a la producción, pero es digamos que es un altavoz increíble para que los cortometrajes que son seleccionados en ese programa sean difundidos yo diría que prácticamente en todos los festivales del mundo. O sea, si tú tienes la suerte de que tu cortometraje sea seleccionado este año en el programa Kimuak, la gente que está al cargo de este programa te lo lleva, yo creo que algún año lo han llevado hasta a Pyongyang, ¿no? Los cortos de Kimuak. Es una cosa fabulosa el trabajo que hace esta gente. Y en cuanto a específicamente ayudas a la animación, pues ha habido épocas en las que la animación ha sido un poco más mimada, ha habido épocas en las que un poco menos, pero siempre ha sido un género un poco maltratado, como creo que ha sido maltratado en todas partes en el mundo. Sí, ¿no? Salvo pequeñas excepciones que consiguen incorporarse a esos engranajes de las grandes producciones, como, aquí en el País Vasco hemos tenido 2 obras que han funcionado muy bien, no precisamente por incorporarse a los engranajes, sino que yo creo que por un valor merecido, que uno es, sin duda, que ese sí que ha triunfado a nivel internacional, Un día más con vida, que relata las experiencias del periodista Kapuczynski en Angola, sí. Que es un largometraje de animación recomendabilísimo, es una maravilla. Y luego estuvo el año pasado en el festival. Me alegro muchísimo. Sí. Excelente elección. Sí, ha estado en todas partes, pero por méritos propios, porque es un largometraje que no necesita más que ser visto para apreciar la calidad que tiene. Y el otro, así que últimamente ha tenido más eco, ha sido el que dirigió Fermín Muguruza, que se titula Black is Beltza, que parte de una premisa documental, aunque luego ficciona el resto. Pero la premisa, el punto de partida, es maravilloso, que es en los años 50-60, en Nueva York se organiza un desfile de gigantes folclóricos, de los gigantes que participan en las fiestas populares de los pueblos aquí. No sé si en Argentina existe esa figura, pero gigantes y cabezudos son, elementos... Sí, hay. Bien. Pero acá es en carnaval, más que nada. Bueno, aquí sí, en las fiestas patronales, en San Fermín, etc. En este caso concreto son los gigantes de San Fermín, que son invitados a desfilar en una congregación que organizan en Nueva York, invitando a los gigantes festivos de diferentes partes del mundo. Con la particularidad de que en Pamplona, en los gigantes de Pamplona, hay una pareja de gigantes de color negro, o sea, son de raza negra. Y el Nueva York de aquella época decide expulsarlos del desfile.
aún siendo figuras de cartón, ¿no? Parte de esa premisa, que es cierta, y que hay documentación y recortes de periódicos y que el propio Fermín Muguruza y el equipo de producción se han encargado incluso de organizar exposiciones relativas a esta película. Pero bueno, partiendo de esa premisa, luego ficciona toda una historia interesantísima sobre movimientos políticos, etcétera, realidades sociales de aquella época en todo el mundo, ¿no? En Cuba, tal, es una época muy convulsa política y socialmente, y tomando ese punto de partida hace un viaje, no sé, un juego malabar para recorrer puntos diferentes del planeta donde estaban ocurriendo cosas muy interesantes de contar. Y en ese sentido está muy bien. Volviendo a tu pregunta, concluimos lo mismo. Sí, el documental, cuando hay o bien grandes presupuestos detrás, largometrajes, apoyos institucionales, tal, funciona, pero hay una inmensa mayoría de piezas pequeñas, amateurs, cortometrajes de bajo presupuesto que incluso en caso de tener alguna pequeña ayuda institucional a nivel de distribución no hay manera de verlos. O sea, los ves en YouTube o en Vimeo, en 4 plataformas online, pero no de una manera que pueda revertir económicamente lo invertido a los autores. Esto es amor al arte, como tú bien sabrás. Sí, totalmente. Sí, yo creo que un punto súper importante son los festivales, ¿no? Yo soy acérrima militante de todo festival de cine, porque es ahí donde por ahí uno tiene como la posibilidad de ver esta clase de obras que comercialmente se complica o no tienen dónde, ¿no? Claro, sí, al final los festivales son la plataforma principal de difusión de estas obras, pero también los festivales a quién llegan, pues a un público especializado, al festival a las personas que tienen interés particular en acceder a este tipo de material. Quiero decir, no se emiten en televisión, en prime time, en horario de máxima audiencia, jamás. Los cortometrajes, incluso en la televisión pública, son relegados siempre a horas extrañas de madrugada, un día entre semana, y no creo que sea una cosa la hora nuestra únicamente, ¿no? Claro. Claro. Bien. ¿Y actualmente estás trabajando en algún proyecto personal, particular? Yo tengo terminado el último cortometraje de animación que hice, lo acabaré en 2016. Tengo en un cajón muy calentito un guión que lo empiezo y no lo empiezo y lo vuelvo a empezar y se queda ahí a medio camino. Y luego lo que sí que hago muchísimas piezas de animación para otras cuestiones. O sea, mucha publicidad, muchos títulos de crédito, muchas animaciones para obras de ficción o televisivas que necesitan fragmentos animados. Pero si a lo que te refieres es un proyecto personal completo, pues tengo ahí a medio pasito, a punto de iniciar una historia que está muy bien, con un guionista además que ganó el guionista que me ayudó es una historia escrita a 4 manos, casi a 2, diría 3 manos, ¿no? Porque básicamente, aunque la idea original es mía, la obra, la historia, el guión es de Andoni de Carlos, que ganó el Goya el año pasado hace 2 años ya, por Ahondilla, la película archipremiada, bueno, no sé si se siguió. Y es un buen amigo y es una persona, yo le llamo mi guionista de cabecera, porque cada vez que tengo una idea o algo, pues él se sienta delante del teclado. Así que ¿y qué técnica vas a utilizar? Pues esto es un documental. Material tuyo y fluctúas bastante. La técnica, en este caso, es un documental con fragmentos ficcionados. O sea, es una historia real que me ocurre, bueno, a mí personalmente no, pero que ocurrió en mi familia, muy loca, con gorilas andando por bueno, en fin, algún día, si se da el caso, ya llegará el momento de contarlo.
Y como es muy loca la historia en sí, digo, pues se podría haber, no hay material de archivo, ¿no? Pero se podría haber hecho con fotografías, yo qué sé, simulando. Pero la técnica más adecuada, ya que no hay material de archivo y que la historia es tan loca como que, bueno, de hecho los protagonistas son simios, en un San Sebastián de los años 50, quiero decir, que ya a priori suena muy marciano todo, me dije, pues esto es fantástico para hacer una pieza de animación, ¿no? Un cortometraje de animación. Y en eso estamos, también intentando conseguir algo de financiación, que no es fácil, a ratos aparcándolo cuando hay picos de trabajo, a ratos recuperándolo cuando nos aburrimos, en fin, sí, o sea, que es la mejor manera de hacer estas cosas. Una pregunta, perdón. Sí, ¿Imaginas a partir de las limitaciones que se han generado en esta coyuntura, más lo que signifique la salida de esta coyuntura para poder filmar con todos los protocolos que uno los analiza y los ve, casi que uno piensa, bueno, no vuelvo a filmar nunca más, ¿no? ¿Pensás que es un momento donde la animación va a tener un efecto particular o se te ocurre que puede llegar a tenerlo? Yo creo, y volviendo a enlazarlo con esta selección de cortometrajes que he realizado para la charla, yo creo que no nos va a quedar más remedio que en muchos casos tener que recurrir, no sé si exactamente a técnicas de animación, pero sí a técnicas que en un espacio, en un estudio, quiero decir, que en estas restricciones sanitarias se puedan llevar a cabo. Entiéndase, y ojalá la animación estalle como la alternativa ideal y entonces a la persona que le quedó aquella secuencia por grabar replantee su película y entonces enlace con los créditos y incluya 4 secuencias de animación. Puede ocurrir y no me extrañaría, pero creo que también va a hacer que técnicas de postproducción que hasta el momento solo se podían emplear en grandes producciones, pues haya que echar mano de ella. Y en lugar de irnos a grandes estudios donde los presupuestos eran disparadísimos, haya pequeños estudios, freelance, gente que siempre ha sido muy capaz, pero que nunca, o que en ocasiones de producciones de bajo presupuesto, como cortometrajes, han tenido que esmerarse. Quiero decir, yo lo hablo porque en primera persona lo he tenido que vivir. Y yo he estado haciendo cosas bueno, cosas que se estaban haciendo en lo mismo, prácticamente los mismos efectos que se hacían en películas de altísimo presupuesto, con muchos menos medios, con mucho más tiempo invertido, pero en películas de bajo presupuesto. Y creo que este confinamiento, posconfinamiento, vaya usted a saber lo que ocurra con los rodajes que están pendientes o que se vieron interrumpidos, creo que va a poder impulsar yo creo que estas personas que tenían capacidad para hacerlo y que por diferentes motivos pues se veían relegadas a un cine de segunda categoría en el sentido presupuestario, no de calidad. Sí, en este punto, digamos que pensando en positivo, lo que puede llegar a pasar es que varias como microempresas, o sea, microproductoras de 2 o 3 personas puedan entrar también como a trabajar y a resolver esto que estás planteando por ahí. No sé cómo es en Europa, si tienen como unas estructuras como más armadas y mucho más grandes y sostenibles, o por ahí como acá, que en un momento así es como un globo que se va abriendo y van quedando como pequeñas cosas alternativas, ¿no? Yo creo que el universo empresarial es similar en todo el mundo, ¿no? Están las grandes productoras, las grandes empresas de postproducción y esa primera división, y luego están las pequeñas empresitas familiares, de amigos, de las pymes, las pequeñas empresas o los freelance autónomos que trabajan en el mundo del cine. Y esta situación a lo que va a llevar es que a esas producciones que no pueden acceder a esos grandes estudios y que tampoco pueden filmar por las circunstancias en las que se encuentran,
se van a encontrar ante una coyuntura muy sencilla. O le doy solución con el presupuesto que tengo, es decir, contando con esta gente que quizá ni supiera que existían, o entierro a mi producción en un sarcófago, lo meto bajo tierra y me olvido de ella. Y creo que entre esas dos opciones, pues la primera tiene como más luz. Sí, totalmente. Totalmente. La verdad, estabas hablando de la Kimuac, nos apoya desde el principio. Qué bueno. De la Kimuac, desde el primer año. Bueno, yo estuve antes en el festival también para niños y también nos mandaban muchísimo material la Kimuac. Y la verdad que maravilloso, Black of Belza, como se dice, la he querido tener para este año, a ver si hacemos fuerza y la tenemos realmente para la 10ª edición, porque nos estaba costando un poquito poder tenerla. Pero bueno, somos un festival chico, pero con mucha fuerza de... Bueno. Y así que bueno, Unai, nos encanta tenerte aquí, y bueno, ya esperemos que, no sé, fines del 2000. Ah, pero esto ya es la despedida, ya pasó el tiempo. Qué del rápido 2021. pasó. ¿Cómo? Pasó ya el tiempo, ya esto es la despedida ya. Lamentablemente sí. Bueno. Yo estaría hablando 3 horas. Si quieren, me supo poco, a mí también. Grabando en un Zoom, pero bueno, pasamos la otra programación y nosotros seguimos hablando entre nosotros. Bueno, lo dejamos para la próxima edición del festival en persona, ¿no? Yo creo claro, eso es lo que digo, en persona a persona. Claro, en persona siempre mejor. Con el público también, que nos estén viendo, que participen y podamos vernos en, yo qué sé, en los bares. Muchos.